Como mencionábamos anteriormente, el uso principal de las redes neuronales recurrentes se encuentra en el trabajo con secuencias. Y lo que vamos a ver ahora es cómo se aplican precisamente para tratar de predecir los elementos futuros dentro de series de tiempo. Vamos a trabajar una vez más con una presentación de estilo probabilista. Aquí lo que tenemos es una secuencia de datos, y en el tiempo 1 hasta y en el tiempo tau, y la probabilidad es que se encuentre una secuencia dada, pues va a ser el producto de que se encuentre cada uno de los elementos, pero condicionado a los elementos que se han visto antes. Esto se parece mucho a la idea de tratar de leer, más bien se aplica a tratar de leer páginas de internet, de la Wikipedia, y tratar de predecir, dado el texto que se ha leído hasta el momento, cuál va a ser el siguiente carácter. En los primeros experimentos que se realizaron con este tipo de entrenamientos, a veces salían cosas que sonaban a palabras más o menos decentes, pero actualmente ya es posible entrenar, se han entrenado algunos sistemas, insisto, con la Wikipedia, es el caso más famoso, al punto de que lleguen a aprender la probabilidad de predecir el siguiente carácter dado todo un párrafo de historia, y las redes comienzan a escribir sus propios artículos. No siempre los textos tienen sentido, pero a veces incluso son gramaticalmente correctos y algunos hasta pareciera que efectivamente están escribiendo algo. Entonces, pareciera ser que esta técnica está demostrando que sí está capturando regularidades y características del uso del lenguaje, lo cual resulta bastante impresionante. Entonces, otra vez vamos a necesitar trabajar con la verosimilitud para realizar el entrenamiento. Y se aplica una vez más el logaritmo de la verosimilitud, que es la probabilidad de obtener un dato en el tiempo t condicionado a los tiempos anteriores, que es la señal que se ha observado. Se utiliza el signo menos, recordemos, porque en la función del logaritmo, pues vamos a estar trabajando con probabilidades, va a ser la región del 0 al 1. Y entonces estaríamos en esta parte que es negativa, ¿no? Entonces, con el signo menos lo que vamos a conseguir es que estemos trabajando con números positivos. Bien, entonces el índice A de esta figura es la que nos va a mostrar cuál es la idea de tratar de predecir dados elementos de secuencia, cuál es el siguiente elemento, y observemos que estas flechas nos están indicando precisamente que cada uno de los nodos depende de todos los valores en el tiempo anterior. Y3 depende de 2 y depende de 1, Y5 depende de 4, de 3, de 2 y de 1, y así sucesivamente. Tenemos también aquí en la parte B otra versión donde se va a utilizar un estado oculto para no tener tantos parámetros, tanta probabilidad de uno dado todos los anteriores. Esto nos va a producir una distribución de probabilidad creciente con muchísimos parámetros. Entonces, lo que se va a hacer con redes neuronales es esta dependencia que tenemos de un nuevo valor, por ejemplo, y de 4, que depende de 3, de 2 y de 1, pues no queremos tener que escribir explícitamente cuánto vale esta conexión, qué probabilidad hay con esta, qué probabilidad hay con esta. Lo que vamos a hacer es utilizar la característica que ya habíamos visto antes, de que la información se va quedando acumulada implícitamente en el estado oculto. Esto nos va a permitir una reducción del número de parámetros de probabilidades condicionales que tendríamos que calcular. Entonces, esta misma idea de tratar de predecir el siguiente dato dados los anteriores, pero con redes neuronales recurrentes, se va a ver así. Entra aquí nuestro primer dato de la secuencia y este va a alimentar al estado oculto de la red. En cuanto entre el siguiente dato, resulta que, el siguiente dato depende del estado oculto que teníamos anteriormente y a su vez se va a utilizar para alimentar el nuevo valor del estado oculto junto con lo que valía el estado oculto anterior. Entonces, observemos que el estado oculto se está utilizando para obtener dos valores: una predicción acerca del elemento siguiente y además para actualizar el valor oculto. Entonces, estamos como prediciendo y informando al mismo tiempo. Durante entrenamiento, nosotros estaríamos dando los valores de Y y tratando de averiguar cuánto valen estas conexiones. Cuando estemos utilizando esta red para tratar de predecir algún elemento, entonces simplemente alimentamos aquí con el primer dato.
Esto va a generar tenemos que tener un estado inicial oculto, recordemos. Vamos a calcular el primer valor. Y dado este estado oculto, inmediatamente utilizando el parámetro que se haya obtenido aquí, vamos a poder predecir cuál sería la salida. La salida que hayamos predicho la vamos a utilizar una vez más para calcular el nuevo estado oculto y también va a depender pues del valor que tenía anteriormente. Y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a tener es que realmente hay 3 parámetros nada más. La conexión de Y con el estado oculto y las 2 conexiones del estado oculto consigo mismo y con la siguiente salida. Aprendidos estos parámetros, observemos que el efecto de los valores de entrada Y1, Y2, Y3, Y4 se está acumulando en los estados ocultos y cuando calculemos, por ejemplo, Y5, pues va a depender implícitamente de todos estos elementos rosas que teníamos acá atrás. Y este sería una manera de poder trabajar con modelos gráficos completamente conectados, pero aprovechando lo que pueden hacer las redes neuronales recurrentes. Ahora, si vamos a tratar de predecir así secuencias, generar textos solitos o inventar palabras nuevas, por ejemplo, necesitamos alguna manera de decirle a nuestro sistema en qué momento tiene que parar. Y para ello necesitamos algún criterio que diga, bueno, dónde está terminando la secuencia. Hay diferentes maneras de hacerlo. La primera es si las salidas son símbolos de un vocabulario, usualmente puede ser por ejemplo un alfabeto, agregar un símbolo especial para indicar fin de secuencia. Y en el instante en el que nuestra red prediga que salió el carácter de fin de secuencia, en ese momento paramos la simulación y decimos que ya terminó. Otra opción es agregar una salida dada por la distribución de Bernoulli que represente la decisión de continuar o parar. Para ello vamos a necesitar una unidad sigmoide. La función que se va a optimizar es la log verosimilitud sobre la predicción correcta de si la secuencia termina o continúa. Entonces, básicamente en cada paso, cada vez que nosotros generemos un nuevo dato, vamos a tener que utilizar esta probabilidad para decir si nos detenemos en ese momento o si deberíamos realizar un nuevo muestreo. Otra opción que tenemos es predecir tau directamente y generar ese número de pasos. O sea, tratar de predecir el número de pasos que tenemos que hacer. Este sería uno de nuestros valores de salida. Agregar tau o tau menos t como entrada recurrente para que el generador tome en cuenta cuántos pasos le quedan. Entonces, podríamos hacer esta predicción y además de que lo obtuvimos en una primera instancia como salida de nuestra red, ese dato que salió se puede alimentar de nuevo a través de los datos de entrada para que la misma red, cuando vea que se le está acabando el tiempo, que ya lleva 5 pasos y nada más le quedan 2, pues empieza a predecir también caracteres que serían más probables en un tiempo que sea cercano a tau. Entonces la predicción ya no solamente dependería de los caracteres anteriores o de las entradas anteriores, entradas-salidas, que cumplen esta doble función, sino que también dependería de cuánto le falta para terminar de predecir a la cadena. Entonces cada uno de estos va a tener sus ventajas y desventajas y es un menú de posibilidades.